continuar con nuestra historia de Colombia en un año vital, porque estamos en la Confederación Granadina y está a punto de acabarse la Confederación Granadina. ¿Por qué? Por la rebelión de Tomás Cipriano de Mosquera, gobernador del Cauca, que se levanta en armas. Mosquera sube a Manizales. Allá hay un corregimiento cerca de Manizales que se llama Villa María, creo que hoy es municipio, cerca de Villa María. Llega con 3.000 hombres de infantería, 500 hombres de caballería, 5 cañones, bandas de música, abundantes municiones, lo que llamamos el parque. Y, curioso, Mosquera trata de ajustar la paz en varias visitas. Él mismo, que se revela, trata de buscar la paz antes de combatir y le manda mensajes a los jefes de la legitimidad que están defendiendo Manizales. ¿Quiénes son los jefes de la legitimidad? El general Joaquín Posada Gutiérrez, que es un gran historiador, tiene unas memorias de la historia de Colombia muy importantes. Digamos que para estudiar bien la historia de Colombia hay que estudiar las memorias de Daniel Florencio Oleri, que fue edecán del Libertador, que era irlandés, de esos ejércitos ingleses que vinieron después de las guerras napoleónicas, las memorias de Joaquín Posada Gutiérrez. Ese era uno de los generales que estaba en Manizales prestos a la defensa, y el otro era el general Braulio Henao, pero no hubo acuerdo. Entonces, la tercera división que defiende Manizales tiene 3.000 hombres, casi todos voluntarios, novatos, apenas conocen el manejo de las armas, jóvenes de familias muy distinguidas, de Antioquia, también del Cauca, en su mayor parte antioqueños. El general Posada Gutiérrez reparte el ejército en la ciudad de Manizales, coloca las fuerzas en los sitios de mayor peligro. Entre ellos se señala la colina que está situada en el cementerio, que es el punto de salida del camino hacia Cartago. También refuerza la loma que domina el camino hacia el pueblo de Neira, y otra loma que domina el camino a Olivares. El combate comienza el 28 de agosto. El ejército caucano caminó de noche por donde no se esperaba, y Mosquera personalmente, con lo mejor de sus tropas, acomete la empresa y ataca por el frente. La lucha fue reñida, fue sangrienta. A los 7 horas de combate, imagínense un combate 7 horas con el fuego vivo, las fuerzas caucanas mandadas por Mosquera comienzan a retroceder, se declaran en derrota. Pero, y aquí viene el pero, ¿qué pasó? No fueron perseguidas. Siempre se dice en la estrategia militar que cuando un ejército está vencido y se retira, hay que acosarlo, hay que perseguirlo. Recordemos la batalla del Pantano de Vargas, 24 de junio de 1819. El ejército español se retira derrotado. ¿Qué hace el ejército bolivariano? Perseguirlo. Y por eso lo alcanza a marchas forzadas en el llamado Puente de Boyacá, y se da la batalla del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Pues las fuerzas de la legitimidad, o sea, las que manda Braulio Henao y el general Posada, no los persiguieron, y entonces estas fuerzas de Mosquera se reorganizan en la famosa aldea de Villa María, cerca a Manizales. En esa aldea, el general Mosquera tiende bandera blanca, los vencedores
Posada y Henao aceptan la rendición de Mosquera. Mosquera suspende entonces toda hostilidad contra la Confederación, se somete al gobierno, entrega las armas que le había cogido aparte del gobierno de la legitimidad. Recordemos que había vencido a un coronel Carrillo. A cambio, ¿qué pedía Mosquera? Una amnistía a todos los que se comprometieron en la revolución de él. En el fondo, ¿qué era esa rendición? Pues una suspensión de hostilidades, y esa rendición fue aceptada por el general Joaquín Posada Gutiérrez. En consecuencia, Mosquera firma lo que se llamó la expulsión de Manizales, la rendición de Manizales, el acuerdo de Manizales, reorganiza su tropa y se retira hacia el Cauca por el camino de Cartago. ¿Cuál fue el problema? Que como estos son hechos que se fueron dando en el momento, después de una batalla, pues no hubo tiempo de consultarlo con el presidente de la República, con don Mariano Ospina Rodríguez, y don Mariano Ospina Rodríguez ni lo aprobó, ni lo desechó. Empezó en una forma muy dubitativa, lo cual fue interpretado como una negación tácita al restablecimiento de la paz. Algunos dicen que no lo hizo en forma clara, por cuanto muchos militares que habían participado en la batalla de Manizales habían anunciado que si se improbaba el convenio, la expulsión de Manizales, ellos que estaban de parte de la legitimidad se pasarían a Mosquera. Entonces, que esa fue una de las razones por las cuales ni lo aprobó ni lo negó. Algunos dicen también, porque recordemos lo siguiente, que es que Tomás Cipriano de Mosquera tenía una hija que se llamaba Amalia, y que Amalia era la esposa de un expresidente de la República, el general Herrán, Pedro Alcántara Herrán, que estaba con la legitimidad. Y entonces que ese convenio o expulsión fue para salvar a Mosquera en nombre del general Herrán, porque la hija de Mosquera pues se había declarado francamente a favor del padre, o sea, de Tomás Cipriano. Pero todos estos son dires y diretes de la historia. Lo cierto del caso es que la historia ha dicho que fue un error del doctor Mariano Ospina Rodríguez, esa negativa o esa falta de claridad o de apoyar la expulsión de Manizales, porque definitivamente Mosquera tenía mucha fuerza, y recordemos que eran estados, que se habían definido varios estados: el estado del Cauca, que era el más grande, el estado de Bolívar, al norte de Antioquia, muy fuerte porque tenía los puertos de Cartagena, el estado del Magdalena, con el puerto de Santa Marta, el estado de Santander, que controlaba todo el oriente, el estado de Boyacá, el estado de Cundinamarca, el estado de Antioquia. Entonces, había absoluta federalización. Como empiezan a haber estas inquietudes referente a la expulsión, al tratado, y empieza el chisme de que el general Posada Gutiérrez accedió por orden del general Herrán, el yerno de Mosquera. Empiezan los conservadores, porque el gobierno de Ospina era conservador, declarado así, entonces a lanzar una candidatura diferente, porque la idea que se tenía, el acuerdo político que se tenía, era que
luego de la presidencia de Ospina Rodríguez, que debería terminar en 1861, luego de esa presidencia, debería seguir la presidencia nuevamente de Herrán. Como vieron ahí en los chismes, la mano de Herrán para salvar a Mosquera empieza a perfilarse, a lanzar otra candidatura, desconociendo los acuerdos. ¿Cuál candidatura? La de don Julio Arboleda, otro personaje importante de Popayán. Julio Arboleda, para presidente de la República en el próximo periodo constitucional. Arboleda en ese momento estaba ya en Santa Marta, de regreso de París, y fue llamado por el gobierno para defender al gobierno de la revolución de Mosquera. Mosquera, después de la expulsión de Manizales, entonces retorna al Cauca, pero no se queda quieto. Mosquera, cuando ve la forma dubitativa de Ospina Rodríguez, entonces lo que hace es un pacto con otro gran gobernador, el de Bolívar. Y aquí sí, Antioquia tiene un problema. Mosquera tiene un pensamiento estratégico fundamental. Antioquia está en un sándwich. Por el norte, el estado de Bolívar. Por el sur, el gran estado del Cauca. Mosquera, gobernador del Cauca. Gobernador de Bolívar, Juan José Nieto. Entonces, hay un pacto entre Mosquera y el gobernador de Bolívar, una alianza ofensiva y defensiva contra el gobierno nacional. Esa alianza derrota a las fuerzas de la legitimidad que estaban al mando del general Joaquín París en lo que se llamó la batalla de Segovia, ya al norte de Antioquia. Fíjense que entonces con esta unión, Bolívar avanza sobre el norte de Antioquia, batalla de Segovia, 19 de noviembre, y entra en operaciones otro militar, que ya había sido también presidente. Miren la cantidad de presidentes y militares que entran en la lisa. José Hilario López, aquel amigo de Obando. Y ojo que Obando también entra. Miren la cantidad de presidentes de la República. Mosquera, que había sido presidente. José Hilario López, que había sido presidente. José María Obando, que había sido presidente. Pedro Alcántara Herrán, que ya había sido presidente de la República. Todos, esto es una guerra civil generalizada. Entonces José Hilario López abre operaciones sobre Cundinamarca en favor de Mosquera contra la legitimidad. Julio Arboleda abre en el norte, en el estado del Magdalena, campaña contra los liberales, que ya se ha unido Bolívar y Magdalena, toda la costa está unida. Después de varios encuentros de armas, Arboleda es sitiado en Santa Marta. Allí sostiene el sitio desde noviembre hasta diciembre de 1860 y logra escaparse en un buque, llevándose los prisioneros en dirección a Panamá, y de aquí cruza Panamá y se va al Cauca con una nueva expedición. Llega a Tumaco, Pasto, Popayán, y Arboleda domina al estado del Cauca. Estas fuerzas vencedoras en la costa, que lograron vencer a Arboleda, dirigidas por Nieto, establecen cierre de comunicaciones, cierre de puertos contra el gobierno de Antioquia. Entonces Antioquia no tiene noticias, porque está cerrada el puerto de Santa Marta, porque está cerrado el puerto de Cartagena. Toda la costa está en manos de los que se levantaron en armas y decide invadir Antioquia. Decide la invasión a Antioquia. Entonces vienen unas tropas muy numerosas, desembarcan en Zaragoza, puro nordeste de Antioquia, por donde está el Cauca, nuestro río Cauca que se va al Magdalena. Entonces toda esta región del Bajo Cauca, y que nosotros llamamos nordeste antioqueño, pues es teatro de operaciones. Desembarcan estas tropas en Zaragoza, en Dos Bocas,
se van hasta Anorí y luego Amalfi, Zaragoza, Anorí, Amalfi. Cuando llegan estas tropas se les suman unos liberales de Medellín y de Río Negro, entre los que aparecen los siguientes nombres que son muy importantes para las fechas que vienen: Jorge Bravo y Pascual Bravo. Ojo con Pascual Bravo, porque es el nombre que le damos hoy a una de nuestras universidades, que se creó como un instituto tecnológico con un bachillerato muy técnico. Pascual Bravo, de Río Negro. Aparecen otros muchachos: Salvador Valencia, Francisco García, Jorge Jaramillo, todos del oriente antioqueño. Se les había dicho a estas tropas de la costa que no era sino tocar tierra en Antioquia para que en el acto se les sumara gran parte de la población, lo que no fue cierto. Solamente algunos liberales como los que hemos mencionado. ¿Quién sale a defender Antioquia? El gobernador de Antioquia, del Estado Soberano de Antioquia. ¿Quién es ese gobernador? Ya lo hemos mencionado. El doctor Rafael María Giraldo, del Carmen de Viboral, que en esa época pertenecía a Marinilla. Entonces, ¿y a quién manda? Ojo con este otro nombre que aparece en nuestra historia de Antioquia y de Colombia. ¿A quién manda Rafael María Giraldo a contener esta invasión que viene de la costa? Al coronel Pedro Justo Berrío, quien juega un gran papel en toda esta defensa del norte de Antioquia. Recordemos que él era oriundo de Santa Rosa de Osos, y quien desde la campaña de Manizales había desempeñado funciones de comisario ordenador del ejército. Dicen los biógrafos de Berrío algo que vale la pena mencionar textualmente. Dicen: no ceñía espada, ni ostentaba uniforme, ni divisa de ninguna especie, ni conocía las evoluciones en la táctica militar, pero admiraba por su serenidad y valor y por su atrevimiento en los conflictos más serios. Su valor reflexivo le permitía meditar planes acertados, los que ejecutaba sin vacilación cuando le tocaba obrar bajo su responsabilidad. Ahí tenemos nada más y nada menos que a Pedro Justo Berrío. Por eso la estatua que aparece en el Parque de Berrío, la Plaza Mayor de Medellín, él aparece siempre de civil. Se encontraba entonces Berrío en Amalfi, desempeñando su tarea para oponerse a estas fuerzas invasoras de la costa, cuando tuvo noticia de que una columna de estas tropas había ocupado la plaza de Anorí, por lo que en la tarde del 7 de abril de 1861 da la orden a sus hombres de atravesar en las horas de la noche la hoya del río Porce, y al amanecer del día siguiente asalta por sorpresa a sus adversarios en la fuerte posición de Tinajitas. Los venció sin darle tiempo para reorganizarse. Con ese triunfo de Berrío, se preparan las fuerzas gubernamentales para obtener más victorias. San Bartolo, 6 de mayo, y viene la toma de Carolina del Príncipe, el 16 de junio de 1861. En esa población están las fuerzas de la costa, al mando del general Santo Domingo Vila, y oficiales, entre los cuales estaba el antioqueño coronel Liborio Mejía, no el Liborio Mejía de la época de la independencia, obviamente, pero estaba jóvenes como Liborio Mejía, Enrique Lara, Juan N. Ballesteros, Nazario Lalinde, José Froilán Gómez, quienes toman posiciones en el pueblo, que está rodeado de colinas. Las colinas las ocupa el ejército del gobierno. El ejército del gobierno está dirigido por el coronel Pedro Justo Berrío, el sargento mayor también muy conocido Obdulio Duque, el coronel de apenas 26 años Eliseo Arbeláez y el general José María Gutiérrez Echeverri, a quien le decían Botella.
Este ejército se atrinchera, todavía están los montículos de las trincheras cerca a Carolina. Los sitiados, o sea, las fuerzas de la costa, están acosados por falta de alimentos. El círculo de ataque cada vez se estrecha más. Los sitiados entonces resuelven atacar por sorpresa a las fuerzas sitiadoras. Encargaron de esa operación al coronel Enrique Lara con 23 jóvenes, entre quienes estaba don Pascual Bravo, José María Baena, y sorprendieron los sitiados a una columna dirigida por el joven oficial Eliseo Arbeláez, marinillo, hijo de Fermín Arbeláez y María Gómez, y lamentablemente le dieron muerte antes de organizar la defensiva. Contraataca los sitiadores y estos sitiados se ven obligados a regresar sobre el campamento de Carolina y finalmente se rinden. Fueron tomados prisioneros casi todos, solamente escapó el coronel Liborio Mejía, y varios jefes vencidos fueron traídos prisioneros, entre ellos don Pascual Bravo, del que tanto vamos a hablar. En septiembre de 1861, el gobernador de Antioquia se percata de esta situación. Miren esto tan interesante. Herrán, el yerno de Mosquera, expresidente, aparece, va a entrar a Antioquia por la vía de Henares y le informan al gobernador Rafael María Giraldo. Entonces, él conferencia, Rafael María Giraldo, con Herrán. Esa entrevista tuvo lugar en el municipio de El Peñol. Se dice que Herrán quiso ofrecer una mediación para ofrecer una paz honrosa, porque ya consideraba inútil toda resistencia. La única que estaba resistiendo era Antioquia, más el Cauca muy al sur, por las fuerzas de Julio Arboleda. Alguien puede pensar que esa actitud de Herrán era deshonrosa porque él era el yerno de Mosquera. Sin embargo, también está acreditado que una vez Herrán regresó a los Estados Unidos, publicó un folleto con cargos contra su familiar político, es decir, el general Tomás Cipriano de Mosquera. Rafael María Giraldo, el doctor Giraldo, se opone a la propuesta de Herrán. Dice que no es conveniente a la causa legitimista, que hay que defender la legitimidad a como dé lugar. En consecuencia, Herrán regresa, su misión fracasa, regresa por Nare. La guerra sigue pues con todo su vigor. Hay guerra en Boyacá, hay una reacción liberal en Boyacá, que la comanda el general Santos Gutiérrez, el general Gabriel Reyes Patria. Reyes Patria y Joaquín Reyes fueron rechazados en las puertas de Tunja, después de un combate muy serio en enero 1 de 1861. Mosquera pasa el río Magdalena, libra en la Barrigona un combate el 2 de marzo con una división al mando de Pedro Gutiérrez Lee, que es gobernador de Cundinamarca, y nuevamente concluye eso con una expunción en la que convenía que el Congreso nombraría un designado que se encargara del gobierno. Definitivamente no hay acuerdo de ninguna clase y Mosquera sube la cordillera, entra a la sabana de Bogotá, fija su campamento cerca de Subachoque. El ejército del gobierno regresa a la sabana, va a haber entonces un enfrentamiento. Boyacá queda entonces en poder de la revolución. Hubo una batalla muy famosa que fue la batalla de Ormesaque, que es la que permite que Boyacá quede en manos de la revolución. El único estado es Antioquia, el que queda luchando solo, más el sur de Cauca. Esa batalla de Ormesaque la ganó
el general Santos Gutiérrez, 14 de febrero de 1861. Y vamos a terminar diciendo lo siguiente. 1861 termina el periodo de Ospina. O sea, Ospina termina siendo presidente de la Confederación Granadina, pero estamos en guerra. No hay Congreso, no hay elecciones, el Congreso no se puede instalar, entonces se acude a la Constitución y se nombra presidente al Procurador General de la Nación, de acuerdo con la Constitución Nacional, que es el doctor Bartolomé Calvo. Queda entonces Bartolomé Calvo presidente de la República y Ospina termina su mandato presidencial, pero estamos en plena guerra y la sabana de Bogotá es teatro de operaciones. Feliz semana.